Lo tengo a Darío, ¿verdad? Darío. María, Horacio, Melanie, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo les va? Bien, ¿y a ti? ¿Cómo está el tiempo afuera? Bien, el clima está, como ya dijeron ustedes, bastante húmedo, gris la mañana en el día de hoy, así que, por supuesto, a abrigarse y a tener todas las precauciones para no terminar enfermo. No esperamos que terminen mal la semana. Eso por un lado. Por María. un lado, muy bien. Comentarte, bueno, me encuentro aquí con... ¿Quién es ese señor de barba? El señor de barba es el licenciado Víctor Chaín. Ya le va a comentar también su matrícula para hablar respecto a un tema que ya veníamos tratando la semana que viene. Te comento un poquito y le comento a la audiencia, María. Estuvimos averiguando respecto a los inconvenientes, cómo hay tanta gente hoy preocupada, o estamos preocupados por tanta gente en situación de calle, situación que se encontraban afuera. Al respecto hablamos con Revirati, la señora que está a cargo de Cristo Roto. Allí nos comentaba también su preocupación respecto a la gran cantidad de personas en esta situación debido a las adicciones. Por ello, me vine hasta el consultorio del licenciado para poder hablar respecto a lo que tiene que ver con la problemática y la ley de salud mental en cuanto a adicciones y la gran necesidad que me comentaba recién el licenciado de cambiar este paradigma, varios paradigmas respecto a la ley de salud mental, con lo que tiene que ver con respecto a lo que es la voluntad del adicto de recuperarse. ¿Es necesario la voluntad o no del adicto para recuperarse? Es la gran pregunta que nos hacemos, tenemos para hacernos y para plantearle también al licenciado María. ¿Lo escuchamos, te parece? Me parece perfecto y lo saludamos ya a Víctor Chaín. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo le va? Buenos días, María Mercedes. Buenos días a todos en el estudio. Bueno, este interrogante que está haciendo Darío aquí en mi consultorio acerca de qué pasa cuando el paciente no accede o no tiene voluntad de cambio, cuando una persona afectada por el consumo de sustancias adictivas quiere seguir consumiendo de alguna manera y hasta dice en muchos casos: yo no molesto a nadie, solamente quiero consumir y no hago mal a nadie. Bueno, ese es un discurso común, típico, en personas que se resisten al cambio. Perdón, Víctor, cuando hablas de adicciones, dentro de las adicciones también está el alcohol, ¿verdad? Sí, el objeto de la adicción es variable. A ver. Puede ser alcohol, pueden ser sustancias adictivas como las drogas, cocaína, marihuana, la más conocida, puede ser cigarrillos, podemos ser adictos a cualquier cosa. La adicción es una dependencia emocional a un objeto del cual a la persona le resulta irresistible recurrir o consumir ese objeto. Es decir, no puede desempeñar su vida normalmente sin el consumo de sustancias. A eso llamamos una adicción. Bien, cuando vos tenés ese tipo de adicción, sea cual sea, alcohol, drogas, ¿tenés un alto porcentaje de terminar en la indigencia? Porque estamos hablando de gente que yo he visto gente con adicciones, noches de mucho frío en la calle a altas horas de la noche, de la madrugada. Toda esta situación te lleva a terminar que no te importe nada y terminar solo en una plaza, en un banco, durmiendo. Se ha visto que duermen hasta en los aeropuertos. Sí. Bueno, generalmente el consumo de sustancias no se inicia bajo lo que denominamos adicción, sino a partir de consumos esporádicos, aislados, circunstanciales. Lo que los pacientes muchas veces me dicen: bueno, yo empecé a consumir de vez en cuando, solamente los fines de semana, y hoy por hoy ya no puedo estar sin la droga, sin el consumo. Bueno, eso de alguna manera va reflejando que el consumo de sustancias avanza, progresa. Es falso creer que el paciente lo maneja, o una persona dice: bueno, yo a esto lo controlo. Bueno, eso es falso, eso es un mecanismo defensivo para no aceptar la verdad de que la droga o el consumo o la adicción va tomando, va esclavizando, va poniendo de rodillas a la persona, sometiéndola
a una enfermedad progresiva que va avanzando, deteriorando los vínculos, deteriorando el trabajo y poniendo en riesgo su salud y su vida. Ajá. ¿Y en qué crees vos que falla, dos preguntas, que falla la ley de salud mental? Y en Corrientes, ¿por qué no hay tantos lugares como este flagelo necesita? Porque cada vez se ve más, no es que cada vez se consume menos, se ve cada vez un consumo mayor, sobre todo en gente más joven. Sí, bueno, las causas en psicoanálisis vemos que las causas obedecen a raíces familiares y sociales. ¿Familiares y? Sí. ¿Y sociales? Sociales. Bien. Es un mal familiar y un mal sociocultural. A ver, explícame eso, a ver. Sí, dentro de lo familiar nos encontramos en la generalidad de los casos con actitudes de sobreprotección por parte de los padres. Apa. Sobreprotección, que significa excesos, significa ausencia de límites, ausencia de normas, es decir, la ausencia del rol formador en cuanto a la puesta de límites a los hijos. Esto hace que los hijos no puedan esencialmente madurar. Y en las adicciones nos encontramos con muchos aspectos de formas infantiles en la personalidad. Baja tolerancia a la frustración, baja tolerancia a la exigencia de la vida, baja tolerancia a la angustia, y el consumo de droga funciona como una vía de escape a la angustia, a las tensiones emocionales, para fabricarse una nueva realidad. ¿Para qué? Para negar la angustia. Esa angustia que toda persona, que todo ser humano puede atravesar, porque la vida a todos nos pone problemas. La diferencia es que una persona con mecanismos de desarrollo madurativo en su personalidad puede de alguna manera aguantar, tolerar o resolver las situaciones conflictivas. En una persona con adicciones vemos que esta angustia o los problemas les resultan intolerables, entonces se recurre al consumo de sustancias para negar la angustia, pero sin resolverla. Doctor, sí. ¿Cuál es hoy por hoy la sustancia que genera mayor adicción, o por lo menos de acuerdo a su registro? Sí. ¿Cuáles son los casos más complicados? Bueno, los pacientes generalmente vienen muy afectados por el consumo avanzado de cocaína. Es una de las drogas más adictivas, más recurrentes, aquí en Corrientes también. En un primer momento... Perdón, Víctor. Sí. ¿La cocaína es de fácil acceso? Hoy por hoy ya se está naturalizando, normalizando lo que es el consumo de cocaína, lamentablemente. Antes eran casos aislados, no cualquiera podía... No, era más fácil acceder a un porro que a la cocaína. Exactamente, así mismo es. Bueno, pero hoy ves en televisión como un notero ingresa a un lugar, una casa, un domicilio en Capital Federal, ocurrió esto, fue muy viralizado, y compra un gramo de cocaína. Claro, pero llama la atención cómo el consumo ha ido variando, porque antes vos accedías al porro, era más costosa, inclusive a la hora de comprar es más costosa la cocaína, ¿verdad?, que la marihuana. Sí, así mismo es. De todos modos, hoy por hoy estas drogas ya vienen cada vez con menor calidad, vienen ya siendo el residuo de las drogas originales. Claro. Aparte, el foco nuestro como comunicadores, como profesionales, no estar puesto en la sustancia, sino en las causas que llevan al consumo. Claro. Las causas son de origen familiar. O sea que, a ver, Víctor, en la consulta cotidiana, las edades de la consulta, o que va con la madre o te lleva el padre, no sé, llegan a vos, ¿de qué manera llegan y cuál es lo primero que detectás a la hora de que el paciente esté con vos y la edad?
Bueno, lamentablemente aquí en Corrientes cada vez estamos observando adicciones a las drogas desde edades más tempranas. ¿A qué te referís? ¿Qué edad? Ya desde la niñez, lamentablemente. Niños desde los 10, 11, 12 años con consumo de sustancias. 10, 11 y 12 años sí. Consumen en Corrientes, Víctor. Así mismo, vienen los padres desesperados. Actualmente estoy dando un taller de orientación para las familias, porque los padres están totalmente desorientados, impotentes, no saben qué hacer o a dónde recurrir. Pero, a ver, para haber un consumo tiene que haber un mercado. ¿Dónde compran estos niños de 8 o 10 años cocaína, Víctor? ¿Es de fácil acceso? Esto está totalmente naturalizado. Me estás jodiendo. Y el discurso de los padres que vienen a mi consultorio, en los talleres, lo afirman. Dicen, bueno, antes era uno en el barrio, ahora es todo el barrio, doctor. O sea que ese uno es como que vendría a ser el que va seduciendo al resto de los amigos. Así mismo es. Se va naturalizando, se va normalizando, se le va poniendo a la droga en un lugar como si fuera un premio a alcanzar. Y la condición social, la situación económica de estos chicos de 8 y 10 años, porque para poder acceder tienen que tener dinero, ¿verdad? Sí, generalmente se incurren en robos tanto fuera de la casa como dentro de la casa. Vienen las madres desesperadas a mi consultorio y me dicen, mi propio hijo se convirtió en un ladrón, el ladrón de mi propia casa, se lleva las cosas, empieza a robar todo, empiezan a desaparecer las cosas. Y esto vemos porque la adicción está muy avanzada, entra en un estado de abstinencia. Los síntomas que aparecen cuando se les termina la droga, aparecen síntomas de ansiedad, taquicardia, sudoración, y son capaces de hacer cualquier cosa por conseguir la droga. La droga. Pará, Víctor, ¿quiere decir que una mamá, un papá, una abuela, qué sé yo, recurre a vos por algo que a ellos mismos se les fue de las manos? No pudieron manejarlo. No solamente no pudieron manejarlo, sino no son conscientes de que las causas que los llevaron a la adicción a sus hijos están dentro de la familia. Es decir, esta sobreprotección que hace que los padres no pongan límites, sobre todo eso, María Mercedes. Sí. Hoy nos podemos preguntar por qué antes no había este consumo masivo que hay ahora. ¿Qué ocurría antes en generaciones anteriores que ahora no ocurre? Porque antes el drogadicto era señalado como un caso aislado, como claro. El loco, el rotulado, el discriminado, el enfermo. O el enfermo. Sí. Y hoy por hoy, lamentablemente vemos consumo masivo de sustancias y ya no nos alarma, ya no nos asombra cuando vemos a un consumidor de drogas. Pero aparte, ¿sabés qué pasa, Víctor? Por ejemplo, lo que yo percibo es que antes era la noche, la oscuridad, el escondite para fumarte un porro o para aspirar, lo que sea. Hoy es a plena luz del día y en cualquier lugar de la calle. Eso también es preocupante. Y esto es lo que hablamos en cuanto a la naturalización. Que es una enfermedad, pasó a normalizarse, a ser parte de la norma. Y esto es totalmente preocupante porque está poniendo en riesgo no solamente la salud, sino la vida. Bien, y lo que te pregunto, me encanta el tema y te comprometo ya a invitarte un día que nos puedas visitar o te visitamos, porque la verdad que es apasionante el tema. La pregunta es, al chico, ¿va la mamá, el papá, la abuela, quien te lo lleva? Lo primero que seguramente se va a ver es el síndrome de abstinencia. ¿Cómo se trata eso? ¿Hay lugares donde se los pueda colocar? ¿Hay un lugar donde pueda no salir de vuelta a buscar desesperadamente el consumo? Sí, los cambios no son de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Es decir, por más que se lo cambie de barrio, se lo lleve a otro lugar, se lo lleve a un estado de internación incluso, los cambios del paciente, la recuperación no se da por cambiar el ambiente, sino por cambiar el interior del paciente. Y el interior tiene que ver con hacer un tratamiento psicológico especializado en adicciones.
Ay, qué interesante. Víctor, ¿Puedo una última? La última, dale. Bueno, una recomendación. Tengo 100.000 preguntas y la gente se está enganchando, Víctor. Te vamos a sentar acá para explotarte bien explotado. A ver, Horacio. Una recomendación que nos puede hacer, doctor, para aquel Detectar, paciente ¿no? que... No para detectar, sino para inducir al paciente a llevar adelante un tratamiento que suele ser complicado. Sí. Bueno, esta pregunta es la que me hacía Darío fuera del aire. Es una muy buena pregunta, porque vienen los padres muchas veces decepcionados, porque incluso profesionales le dicen no hay nada que hacer con tu hijo porque no quiere cambiar. Incluso lo han llevado a los hospitales de salud mental y dijeron, bueno, si él no quiere, no podemos hacer nada. Claro. Esto es falso, es un error, porque siempre se puede. Cuando el hijo se resiste al cambio, son los padres los que deben recibir orientación psicológica especializada de cara a producir esa conciencia de enfermedad que falta en el hijo. Es decir, que los padres estén preparados con herramientas psicológicas para empezar a crear conciencia y voluntad de cambio en el hijo. No para curarlo, sino para rectificarlo. Es decir, lo que el hijo en un primer momento no lo ve como un problema al consumo, que empiece a ver como un problema, como algo que lo está dañando. Para todo eso hay dispositivos terapéuticos con grandes resultados que hemos implementado aquí en mi consultorio, los cuales los hijos después terminan agradeciendo esa actitud de la cual rechazaban en un primer momento de los padres. Bien. Bueno, Víctor, te vamos a invitar ahí, por favor. Me encantó tenerlo, hablar con él, pero 100 preguntas tengo más para hacerte. El tema del tiempo es medio tirano. Víctor, ¿vos sos Chaín de Bellavista, de Santa Lucía? De Santa Lucía. ¿Hijo de quién? De Víctor Hugo. ¿Tu papá también es psicólogo? No, son familiares, psiquiatras. Psiquiatra. Sí. ¿Y qué sos con Alejandro Chaín? Y familiares. Todos familiares. Sí. Porque tienen todos cara de turco, ¿viste? No se puede, eso no se puede. Víctor, te comprometo, perdón por hacerlo al aire, pero es un tema apasionante y es un flagelo que me gustaría que lo organicemos con la producción para tenerte en el piso y poder hablar tranquilamente de todo esto, sobre todo de herramientas para los padres y los abuelos. Ahí vamos a estar, María Mercedes. Muchas gracias, Víctor, un placer. Gracias. Adiós. Darío, excelente, me encanta. Trae todos los datos a la producción de Víctor, por favor, lo vamos a invitar porque hay preguntas ya para Víctor y se ve que hay un flagelo realmente preocupante de todo esto. Sí, te comento que inconveniente no va a tener su estudio, su consultorio queda a 2 cuadras de la radio, así que... Ay, no va a tener problema. Al pelo, lo vamos a traer. Fíjate esto, por favor, te lo pido. Perfecto. Porque acá me dice algo, Melanie, ¿qué me decís? Sí, por ahí que la gente que está escuchando la radio y conoce a alguien que está sufriendo de adicciones puede comunicarse a la línea 141 para adicciones. Para adicciones, así es. Gracias, querido Darío, excelente la nota con el licenciado Víctor Chaín, Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, este tema es otro temita. Dame una musicate. ¿Una? Musicate. Ay, qué cool.